El sol de noviembre entraba por las ventanas altas del salón de cuarto grado en la Academia San Francisco, una de las escuelas privadas más prestigiosas y caras de la ciudad. Cuando la señora Victoria Moreno, una mujer de 45 años con cabello negro recogido en un moño tan apretado que parecía dolerle, lentes de marco grueso que usaba para mirar por encima de ellos con desaprobación, y 20 años de experiencia enseñando a los hijos de las familias más ricas de la sociedad, caminaba entre los escritorios de sus estudiantes, revisando la tarea de matemáticas que había asignado la noche anterior. Sus tacones hacían clic contra el piso de madera pulida, con ritmo que los estudiantes habían aprendido a temer, porque ese sonido usualmente significaba que alguien estaba a punto de ser humillado públicamente por no cumplir con los estándares imposibles que la señora Moreno mantenía. La Academia San Francisco no era escuela ordinaria, con colegiatura anual de $30,000, jardines impecables, laboratorios de ciencia que rivalizaban con universidades, y lista de espera de 3 años. Era donde la élite de la ciudad enviaba a sus hijos para asegurar que recibieran la mejor educación que el dinero podía comprar. Los estudiantes aquí eran hijos de doctores, abogados, empresarios, políticos, llegaban en autos con choferes, llevaban mochilas de diseñador, y hablaban casualmente sobre vacaciones en Europa como si nada. Todos excepto uno. En la última fila, sentado solo en el escritorio junto a la ventana, estaba Matías Silva, un niño de 9 años con cabello castaño despeinado, que claramente se había cortado él mismo o su madre con tijeras de cocina, en lugar de peluquero profesional, con uniforme escolar, que aunque limpio estaba visiblemente desgastado, con dobladillo deshecho en los pantalones y botones que no coincidían con el resto, porque habían sido reemplazados cuando los originales se cayeron, y zapatos tan gastados que la suela estaba separándose del cuero en la parte delantera. Matías mantenía sus ojos fijos en su cuaderno, tratando de hacerse invisible como había aprendido a hacer durante los 6 meses que llevaba en esta escuela donde claramente no pertenecía, donde cada día le recordaban de 1000 maneras pequeñas y grandes que era diferente, que era pobre, que no era como los otros niños. La señora Moreno se detuvo en el escritorio de Matías, y él sintió su estómago hundirse. Sabía lo que venía. «Señor Silva», dijo la señora Moreno, su voz cortando el murmullo de conversación en el salón, y haciendo que todos se callaran y miraran. «¿Dónde está tu tarea de matemáticas?» Matías tragó saliva, sus manos apretándose debajo del escritorio. «No la terminé, señora Moreno». La maestra cruzó los brazos sobre su pecho. «No la terminaste. ¿Y puedo preguntar por qué no?» Todos los demás estudiantes en esta clase lograron completar 20 problemas de matemáticas. ¿Eres incapaz de hacer lo que tus compañeros pueden hacer? Matías sintió 30 pares de ojos sobre él, algunos con lástima, la mayoría con el interés mórbido de niños que estaban contentos de no ser ellos en el asiento caliente. «Yo tuve que ayudar a mi mamá anoche, señora. Ella no se sentía bien y...» La señora Moreno lo interrumpió con risa que no tenía humor. «Ayudar a tu mamá. Qué conveniente. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa excusa en mis 20 años enseñando? Demasiadas para contar». Se inclinó más cerca del escritorio de Matías, su voz bajando pero todavía lo suficientemente alta para que toda la clase escuchara. «Déjame decirte algo, Matías. Estás en la Academia San Francisco, una de las mejores escuelas del país. Los estudiantes aquí están destinados a grandeza, a asistir a las mejores universidades, a convertirse en líderes en sus campos. Pero eso requiere trabajo duro, dedicación, y no excusas. Si no puedes mantener el ritmo, sí, vienes aquí sin tu tarea terminada, entonces tal vez esta no es la escuela correcta para ti». Matías sintió lágrimas picando sus ojos, pero las parpadeó furiosamente. No iba a llorar, no frente a toda la clase, no le daría a la señora Moreno esa satisfacción. «Lo siento, señora Moreno», logró decir. «Lo haré esta noche, lo prometo». La maestra se enderezó, ajustando sus lentes. «Lo harás esta noche, y me lo entregarás mañana junto con la tarea nueva de mañana. Trabajo doble. Tal vez eso te enseñará sobre responsabilidad y prioridades». Hizo una pausa, luego agregó con tono especialmente cruel. «Aunque sospecho que un niño de tu situación probablemente nunca aprenderá lo que se necesita para tener éxito verdadero en la vida». Las palabras colgaban en el aire. «Ah, de tu situación». Todos sabían lo que significaba. Pobre. Diferente. No perteneciente. Lo que la señora Moreno no sabía, lo que nadie en la Academia San Francisco sabía, excepto el director y algunos miembros del consejo escolar, era que Matías Silva
No era estudiante ordinario de caridad, admitido por bondad de la escuela. Era el hijo de Roberto Silva, el multimillonario empresario de tecnología que había comprado la Academia San Francisco 6 meses atrás, como inversión, pero también como manera de darle a su hijo la mejor educación posible. La historia de Roberto Silva era la personificación del sueño. Nacido en pobreza extrema en un pueblo pequeño, hijo de madre soltera que trabajaba 3 empleos para mantenerlos, Roberto había mostrado talento precoz para las matemáticas y la programación. Una maestra compasiva en su escuela pública le había dado acceso al único computador viejo de la escuela, y Roberto había pasado cada momento libre, enseñándose a sí mismo a programar. A los 16, había creado su primera aplicación. A los 21, había vendido su primera compañía por 5 millones. A los 35, era uno de los empresarios de tecnología más ricos del país, con fortuna estimada en $800 millones, pero el éxito no había cambiado quién era Roberto fundamentalmente. Nunca olvidó sus raíces, las noches cuando él y su madre habían comido solo arroz, porque era todo lo que podían pagar, las burlas en la escuela, porque sus zapatos tenían hoyos, los maestros que habían asumido que por ser pobre no podría aprender. Cuando nació su hijo Matías, después de que su esposa muriera en el parto dejando a Roberto viudo y padre solo, había jurado que Matías tendría todas las oportunidades que él no había tenido. Pero también había jurado que Matías nunca se volvería el tipo de persona rica que miraba por encima del hombro a otros, que nunca olvidaría que la fortuna era frágil, y que debajo de todo el dinero, todos eran simplemente humanos. Así que Roberto había criado a Matías deliberadamente sin ostentación. Vivían en casa confortable pero no mansión. Matías recibía mesada modesta, y se le enseñaba a administrar dinero. Usaba ropa regular, no diseñador, y cuando llegó el momento de la escuela, Roberto había tomado decisión controversial. Compraría la mejor escuela privada de la ciudad, pero matricularía a Matías allí, sin decirle a nadie sobre su conexión con el dueño, sin darle tratamiento especial, sin revelar su riqueza. Quería que Matías fuera juzgado por quien era como persona, no por la cuenta bancaria de su padre. Pero papá, había argumentado Matías cuando Roberto le explicó el plan, ¿por qué tengo que pretender? ¿Por qué no puedo simplemente ser yo? Roberto había arrodillado para estar al nivel de los ojos de su hijo de 8 años entonces. Porque quiero que aprendas lo que yo aprendí de la manera difícil, que el carácter de las personas se revela en cómo tratan a aquellos que perciben como teniendo menos poder que ellos. Si todos en esa escuela saben que tu padre es el dueño, te tratarán diferente. Con respeto falso, con miedo, con adulación. Pero si piensan que eres solo otro estudiante, o incluso un estudiante pobre porque no llegas en auto lujoso o usas ropa cara, entonces verás quiénes son realmente, y aprenderás empatía real por aquellos que tienen menos, porque experimentarás un poco de cómo es ser tratado como menos que otros. Matías no había entendido completamente entonces, pero había confiado en su padre, así que durante 6 meses, había asistido a la Academia San Francisco, como estudiante de beca, que era la historia que el director había circulado para explicar por qué un niño, obviamente de menos medios, estaba asistiendo a escuela tan cara. El director, quien sabía la verdad, había sido instruido por Roberto de tratar a Matías, exactamente como cualquier otro estudiante, sin favoritismo, sin protección especial, y durante 6 meses, Matías había experimentado lo que era ser el estudiante pobre en escuela de ricos. Los otros niños no lo incluían en sus grupos. Se burlaban de su ropa gastada, de su almuerzo empacado en Tupperware reutilizable en lugar de bolsas de marca, de cómo llegaba caminando en lugar de ser dejado por chofer. Algunos maestros eran amables, tratándolo como cualquier estudiante. Pero la señora Moreno, ella había sido cruel desde el primer día. Claramente resentida de que un niño de beca estuviera en su salón, como si su presencia de alguna manera disminuyera el prestigio de la clase. Ahora, sentado en su escritorio mientras la señora Moreno se alejaba después de humillarlo frente a toda la clase, Matías sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. No rabia por ser humillado, había experimentado eso antes. Rabia porque se dio cuenta de que si la señora Moreno trataba así a un estudiante que pensaba que era pobre, probablemente había tratado a cientos de otros estudiantes similares durante sus 20 años de enseñanza. ¿Cuántos niños había hecho sentir pequeños, sin valor, incapaces simplemente porque venían de familias con menos dinero? Esa tarde, después de que las clases terminaran, Matías no fue directamente a casa como usual. En cambio, caminó por el pasillo largo hacia la oficina del director en el edificio administrativo de la escuela. Tocó la puerta pesada de madera.
Adelante. Llamó una voz desde adentro. Matías entró a la oficina donde el director García, un hombre de 60 años con cabello gris y expresión usualmente amable, estaba sentado en su escritorio revisando papeles. Cuando vio a Matías, su expresión se volvió cautelosa. Sabía quién era Matías realmente, y cualquier visita del hijo del dueño podría significar problemas. «Matías», dijo el director García, «¿qué puedo hacer por ti?» Matías se paró derecho, mostrando confianza que normalmente escondía en la escuela. «Necesito hablar con usted sobre la señora Moreno». Durante la siguiente media hora, Matías relató no solo el incidente de hoy, sino 6 meses de tratamiento. Cómo la señora Moreno consistentemente lo señalaba, cómo sus estándares para él parecían más altos que para otros estudiantes, cómo hacía comentarios sobre su ropa y apariencia, cómo lo había llamado varias veces en clase, sugiriendo que tal vez no era material de Academia San Francisco. El director García escuchaba con expresión cada vez más seria. «Entiendo que esto ha sido difícil», dijo finalmente. «Pero Matías, tu padre fue muy claro cuando compró esta escuela que querías ser tratado como cualquier otro estudiante, sin tratamiento especial. Lo que describes, desafortunadamente, es cómo algunos maestros tratan a estudiantes que perciben como de estatus socioeconómico más bajo. No está bien, pero es realidad». Matías negó con la cabeza. «Lo sé. Y no estoy pidiendo tratamiento especial para mí. Pero estoy pidiendo que haga algo sobre un maestro que claramente discrimina contra estudiantes basándose en su riqueza o falta de ella. Porque si me trata así a mí, ¿cómo trata a otros estudiantes reales de beca, los que realmente vienen de familias con dificultades financieras?» El director se reclinó en su silla, considerando. «¿Qué propones?» Matías había estado pensando en esto todo el día. «Quiero que mi padre sepa. Quiero que vea cómo es realmente esta escuela, no solo en papel, sino en práctica. Y quiero que la señora Moreno enfrente consecuencias por cómo trata a estudiantes que piensa que no pueden defenderse». El director García asintió lentamente. «Llamaré a tu padre. Pero Matías, debes entender que esto significa que tu experimento termina. Una vez que tu padre intervenga, todos sabrán quién eres realmente». Matías consideró esto. Había disfrutado algunos aspectos de la anonimidad, de no ser tratado como hijo del hombre rico, pero ya no podía quedarse callado, no cuando sabía que la crueldad de la señora Moreno continuaría con otros estudiantes si no hacía algo. «Está bien», dijo. «Es tiempo de que termine de todos modos». 2 días después, la señora Moreno fue convocada a reunión con el director García. Entró a su oficina con su confianza usual, asumiendo que probablemente era sobre algún asunto administrativo rutinario. Se sorprendió al encontrar no solo al director, sino también a un hombre que no reconoció, de 30 y tantos años, vestido casualmente en jeans y suéter, no particularmente impresionante. «Señora Moreno», dijo el director García, «gracias por venir. Este es Roberto Silva. El señor Silva es el dueño de la Academia San Francisco». Victoria Moreno sintió su estómago caer. El dueño. Había escuchado cuando la escuela fue comprada 6 meses atrás, por empresario de tecnología rico, pero nunca había conocido al hombre. Rápidamente compuso su expresión en sonrisa profesional. «Señor Silva, es un honor conocerlo. He estado enseñando en esta maravillosa institución durante 20 años. Si hay algo que pueda hacer por usted». Roberto la interrumpió, su voz educada pero con filo de acero. «Puede empezar por explicarme por qué ha estado sistemáticamente discriminando contra mi hijo durante los últimos 6 meses». El color drenó del rostro de Victoria. ¿Su hijo? Yo no entiendo». El director García habló. «Señora Moreno, conoce a Matías Silva en su clase de 4º grado. Es el hijo del señor Silva». Victoria abrió y cerró su boca varias veces, su mente corriendo a través de 6 meses de interacciones con Matías. Todas las cosas crueles que había dicho, todas las veces que lo había humillado, todas basadas en la asunción de que era solo niño pobre de beca sin conexiones, sin poder, sin importancia. Pero él usa ropa vieja, llega caminando, nunca menciona. Se detuvo, dándose cuenta de que todo lo que estaba a punto de decir solo cavaría su hoyo más profundo. Roberto se inclinó hacia adelante. «Mi hijo usa ropa que yo compro, que es ropa normal y perfectamente adecuada. Camina a la escuela porque vivo cerca, y creo que los niños se benefician del ejercicio. Y nunca menciona quién soy porque le pedí que no lo hiciera. Quería que experimentara esta escuela como cualquier otro estudiante sería tratado». Hizo una pausa.
Lo que no esperaba era que sería tratado con crueldad y discriminación por maestro, que claramente juzga el valor de estudiantes basándose en su percepción de la riqueza familiar. Victoria intentó defender. «Señor Silva, si hubiera sabido quién era, nunca habría». Roberto levantó una mano. «Y ahí exactamente está el problema. Si hubiera sabido quién era, lo que me está diciendo es que su tratamiento de estudiantes depende de quiénes son sus padres, cuánto dinero tienen, qué conexiones poseen. Los estudiantes que percibe como importantes son tratados con respeto, mientras que aquellos que percibe como sin importancia son humillados y menospreciados», señaló un archivo en el escritorio del director, que Roberto había estado revisando antes de que Victoria llegara. «He estado revisando quejas de los últimos 5 años. 9 diferentes familias han presentado quejas sobre su tratamiento de sus hijos. Todas 9 familias eran de medios modestos, estudiantes de beca o familias de clase trabajadora que se esforzaban por pagar la colegiatura. Ningún padre rico se ha quejado nunca de usted. ¿Sabe por qué? Porque usted solo trata mal a los estudiantes que piensa que no pueden defenderse». Victoria estaba pálida ahora, sudor formándose en su frente. «Señor Silva, he dedicado 20 años a esta escuela. He enseñado a cientos de estudiantes, muchos de los cuales han ido a universidades prestigiosas. Soy uno de los maestros más experimentados aquí». Roberto asintió. «Y ese es precisamente el problema. Tiene experiencia, tiene antigüedad. Y ha usado esa posición para crear ambiente donde estudiantes son juzgados, no por su carácter o habilidades, sino por la cuenta bancaria de sus padres. Eso es lo opuesto de lo que la educación debería ser». Se puso de pie. «Señora Moreno, su empleo en la Academia San Francisco termina efectivo inmediatamente. Recibirá su salario hasta fin de mes, y carta de referencia que confirmará sus años de servicio, pero nada más». Victoria se levantó de golpe. «¿Me está despidiendo? No puede hacer esto. Tengo antigüedad, tengo derechos». El sindicato de maestros. El director García intervino. «Señora Moreno, esta es escuela privada, no hay sindicato. Y el señor Silva, como dueño, tiene todo el derecho de terminar su empleo, especialmente dada la documentación de quejas y el patrón claro de comportamiento discriminatorio». Victoria miró entre los dos hombres, dándose cuenta de que no había escape. 20 años de carrera, terminando porque había asumido que un niño de 9 años era sin importancia. «Esto es injusto», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Cometí error de juicio, sí, pero no. Merezco perder mi trabajo entero por eso». Roberto la miró con expresión que mezclaba lástima y firmeza. «Señora Moreno, no está perdiendo su trabajo por un error. Está perdiendo su trabajo por un patrón de comportamiento que ha dañado a niños vulnerables durante años. ¿Cuántos niños se sintieron estúpidos, sin valor, incapaces por cómo los trató? ¿Cuántos perdieron confianza? ¿Cuántos dejaron de intentar? ¿Cuántos aprendieron a odiarse a sí mismos un poco porque maestra, en quien se suponía que debían confiar, les dijo que no eran suficientemente buenos?» Hizo una pausa. «Mi hijo es afortunado. Tiene padre que puede protegerlo, que puede intervenir, que puede pagar terapia si necesita ayuda procesando cómo lo trataron. Pero los otros niños, los que realmente vienen de pobreza, que realmente están aquí en becas que sus familias lucharon por conseguir, no tienen eso, y merecen mejor que maestro que los hace sentir como menos que humanos por tener menos dinero». Victoria no tenía respuesta a eso. En silencio, recogió su bolso y salió de la oficina, su carrera de 20 años terminando no con celebración sino con vergüenza. Después de que se fue, el director García miró a Roberto. «¿Y ahora qué? Esto va a causar revuelo cuando los otros maestros y padres se enteren». Roberto había estado considerando esto. «Ahora hacemos cambios reales. Quiero que revises las políticas de la escuela sobre discriminación e intimidación. Quiero que incluyan específicamente discriminación basada en estatus socioeconómico. Quiero entrenamiento obligatorio para todo el personal sobre prejuicio inconsciente y tratamiento equitativo de estudiantes. Y quiero expandir nuestro programa de becas, traer más estudiantes de backgrounds diversos, porque claramente esta escuela se ha vuelto demasiado homogénea, demasiado elitista». El director asintió. «Eso va a ser controversial. Algunos de los padres más ricos, de los donantes, podrían objetar». Roberto sonrió. «Entonces pueden enviar a sus hijos a otra parte. Esta es mi escuela ahora, y va a reflejar mis valores, que cada niño merece respeto y oportunidad, sin importar de dónde vengan o cuánto dinero tengan sus padres. Y si eso significa perder algunos donantes ricos, que así sea». Durante las siguientes semanas,
La historia de lo que pasó con la señora Moreno se esparció por la comunidad escolar. Las reacciones fueron mixtas. Algunos padres estaban escandalizados de que maestro experimentado fuera despedido tan abruptamente. Otros, especialmente aquellos cuyos hijos habían sido tratados mal por la señora Moreno, aplaudieron la decisión, pero el cambio más significativo fue en cómo los otros estudiantes trataban a Matías. Una vez que todos supieron quién era su padre realmente, todo cambió. Los niños que lo habían ignorado ahora, querían ser sus amigos. Maestros que habían sido indiferentes, ahora le prestaban atención extra. De repente, su ropa vieja era vista como vintage cool, y su caminar a la escuela como ambientalmente consciente. Matías odiaba todo eso. «Es exactamente lo que dijiste que pasaría», le dijo a su padre una noche durante la cena. «Ahora me tratan diferente, pero no porque yo cambiara. Solo porque saben sobre ti, sobre tu dinero». Roberto asintió. «Y esa es la lección más importante de todas, mijo. El carácter de las personas se revela en cómo tratan a aquellos que no pueden darles nada a cambio. Los niños que son amables contigo ahora, pero que te ignoraban antes, no son amigos reales. Los maestros que te prestan atención ahora, pero que te ignoraban antes, no son buenos maestros. Las únicas personas cuyo respeto importa son aquellas que te trataban bien cuando pensaban que no eras nadie importante». Matías consideró esto. ¿Entonces valió la pena los 6 meses de ser tratado mal? Roberto puso su mano sobre la de su hijo. «Solo tú puedes responder eso, pero te diré lo que creo. Creo que aprendiste más sobre la naturaleza humana en esos 6 meses que lo que la mayoría de la gente aprende en toda su vida. Aprendiste empatía. Aprendiste cómo se siente ser juzgado injustamente. Y espero que esas lecciones se queden contigo, incluso cuando crezcas y tengas tu propia fortuna algún día. Espero que recuerdes siempre tratar a las personas con dignidad, sin importar quiénes sean». 2 meses después de que la señora Moreno fuera despedida, Matías estaba en el almuerzo cuando un niño nuevo se sentó a su lado. Era estudiante de beca real, de familia de clase trabajadora, y lucía perdido e intimidado por su primer día en la Academia San Francisco. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó tímidamente. Los otros niños en la mesa se miraron entre sí incómodamente. El nuevo niño claramente no era de su círculo social. Claramente no pertenecía. Pero Matías sonrió calurosamente. «Por supuesto. Soy Matías. Bienvenido a San Francisco». Mientras los 2 niños hablaban, Matías compartiendo consejos sobre los mejores maestros y cómo navegar la escuela, se dio cuenta de que su padre había tenido razón. Los 6 meses de experimentar discriminación, de ser tratado como menos que, habían sido difíciles, pero le habían enseñado algo invaluable, que el verdadero carácter no viene de riqueza o estatus, sino de cómo tratas a otros, especialmente a aquellos que la sociedad dice que son menos importantes. Y esa era lección que ninguna cantidad de dinero podría comprar.